Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida, les agradecemos la presencia y bueno, hoy recibimos la visita del fiscal federal Federico Delgado y del colega Pablo Slonimsky. Bueno, la verdad que es un honor que estén acá. Su libro lo estuve leyendo, Federico, en las vacaciones y realmente tiene conceptos que nos dan vuelta a la cabeza a los que estamos realmente en esto de tratar de vivir en un Estado de Derecho. Y realmente es impactante algunas cuestiones, lo vivimos todos los días, en todos los fueros, y bueno, me quedó dando vuelta en la cabeza en ese momento la cuestión de la participación del poder político partidario en las designaciones. A mí me ha tocado ser en 2 oportunidades consejero de la magistratura en la provincia de Buenos Aires, y las reflexiones tuyas sobre cómo siguen las cosas después de los llamados, y bueno, es un tema como para debatirlo mucho, para pensarlo y para ver de cara al futuro que se viene, qué es lo que tenemos que cambiar. Pero bueno, son tiempos de reflexión y de mucho trabajo. Y bueno, ahí estaba buscando el libro de Pablo y bueno, ahí recién ayer lo conseguí. Estuve mirándolo y bueno, me imagino que tus aportes... Es mucho mejor que el de Federico. Bueno, ahora después vamos a comparar. Bueno, tenés la visión desde... Bueno, estuviste adentro del Poder Judicial y estás afuera. Pero sí, los avatares diarios de la profesión realmente lo vivimos todos. Yo cuando empecé era flaco. Sí, yo tenía pelo también. Así que, bueno, bienvenidos y les agradecemos nuevamente la presencia. Con Federico hemos dado varias charlas ya como estas. Para mí es un gusto especial porque comparto con colegas y tiene para mí eso un sabor muy particular para mí. A lo largo de las distintas experiencias que tuvimos, nos parece, en esto estoy seguro que Federico va a coincidir, que lo último que queremos es aburrirlos o ser un plomo o venir acá a cumplir, a sacarnos una actividad encima. Más cuando es una charla entre colegas, lo que nos pareció más sincero, más sensato y más entretenido, pues también aprendemos nosotros, es hacer una introducción cada uno que cuente de qué se trata los trabajos que hicimos, en fin, alguna reflexión que tenga que ver con eso, y después quedar abierto a la charla, a las preguntas que pueda haber. Para nosotros es mucho más rico y va a ser mucho más entretenido para nosotros. Voy a empezar yo con alguna breve referencia. Si alguien quiere hacer una pregunta de algo que yo estoy diciendo, no tenga ningún problema, levanta la mano y me hace la pregunta al momento en tiempo real. Vieron que los presentadores representan al otro orador, el otro orador es Federico Delgado. Ahora vamos a cosas muy curiosas, porque lo presentan en la televisión como que hace deportes extremos, ¿no? Y uno se lo imagina tirándose en un parapente, y la verdad que el tipo lo único que hace es ir a andar en bicicleta con la mujer por la costanera, ¿no? Entonces hay todo un mito con el doctor Delgado que a mí me gustaría ir deconstruyendo de a poco. Aparte, el doctor Delgado tampoco paga ganancias. Entonces digo esto porque por lo general todo cuando yo les voy a hablar de Bonadío, de Ollarvide, y él habla de Slavoj Zizek, de Spinoza, entonces todas las preguntas se las hacen a Delgado y yo termino siendo como un invitado de piedra. Pero bueno, yo trabajé en tribunales mucho tiempo y después me fui a la profesión. El libro que escribí es se llama Forum Shopping Reloaded,
Traje 5, ya hice una pequeña donación para la biblioteca. Forum Shopping tiene que ver con los sorteos y demás. Voy a dejar 5 para que sorteemos, van a tocar los 5 para Bonadío. Después lo reparten ustedes. Se lo reparten ustedes con el criterio que sea. A mí me pasó esto. Cuando me fui de tribunales y empecé a ejercer la profesión, me pareció que era como ser meritorio de nuevo. Digamos que había que empezar a esforzarse de nuevo para hacerse un nombre, para hacerse un espacio en un ambiente que es muy, por lo menos en la capital, que es muy difícil, muy peliagudo. Cuando se empezó a hablar de Forum Shopping, el tema me pareció bien interesante. Escribí un libro y después estuve 10 años juntando papeles, sentencias, notas periodísticas y demás. Yo en el libro no incluí ni chismes, ni nada que tenga que ver con la tradición oral, ni nada que no se pueda comprobar. Todo lo que contó en el libro tiene respaldo, sentencias o investigaciones periodísticas conectadas por varios medios, porque vieron que hoy una noticia es una cosa en página 12, una cosa distinta en el diario Perfil y otras cosas. En fin, siempre cuando damos estas charlas, a mí me gusta empezar con una reflexión que es cruda, que es, a mí me da un poco de vergüenza estar hablando de este libro. Este libro tuvo mucha suerte porque yo lo publiqué y a los 2 días explotó la causa de los cuadernos del Dr. Bonadío. Y la expresión Forum Shopping, que no lo usaba nadie, pasó a ser moneda corriente en todos los periódicos, en los programas de televisión, así. Y digo que me da vergüenza porque en general los estudiantes, los abogados recién recibidos, los abogados que se perfeccionan hasta el último día, que esos son los abogados de verdad, la gente de tribunales, para mí tendría que formarse con herramientas distintas, consultando los clásicos del derecho, los boletines de jurisprudencia, los aportes que hacen los profesores de la facultad, etc. Y no este libro que está compuesto por un recorrido sobre los tachos de basura de los tribunales, que lamentablemente no son rarezas todas las cosas que cuento acá, que ahora les voy a reseñar brevemente. Son asuntos cotidianos, cosas que ocurren todos los días en los tribunales. No es un libro de sociología, no es un libro de política, esos enfoques los Federico lo tienen más claro que yo. Pero repito, estoy convencido que es un libro útil y lo digo con vergüenza, porque lo ideal sería que los abogados, que los colegas tuvieran que acceder a otro tipo de bibliografía para estar despiertos. Hoy me queda a mí la sensación, a todo el mundo le queda la sensación, que ya no es tan importante lo que dice la ley, sino quién es la persona que la va a aplicar, ¿no? Entonces nos obliga a los abogados a convertirnos en una suerte de agente de inteligencia que cuando intervenimos en un asunto queremos saber quién es el juez que tocó, quién es el fiscal, quién lo nombró, quién está en el Consejo de la Magistratura, toda una tarea que aparte implica un desgaste que no tendría nada que ver con el normal ejercicio de la profesión. En la Forum Shopping, la expresión Forum Shopping viene del derecho internacional privado, quiere decir comprar un tribunal, elegir un tribunal. En una primera acepción, cuando hablamos de Forum Shopping, hablamos de todo tipo de maniobras, algunas utilizando herramientas legales vigentes, otras directamente mediante irregularidades. Son artilugios para forzar la intervención de un juez o de un fiscal en un caso, o para excluirlos, o para generar una opinión de conveniencia, etc. Esto está vinculado directamente con el principio de imparcialidad, la regla general, todos los reglamentos y las normas de asignación de causas, de competencias, tienen por regla el principio del azar. El azar es lo único que va a garantizar que un juicio sea imparcial, y todo lo que tiene que ver con el Forum Shopping vulnera o pone en entrevero ese principio. En un país civilizado
o en un lugar civilizado, nadie elige al juez para su caso y tampoco ningún juez elige en qué casos va a intervenir. ¿No? Ese sería en principio la idea de Forum Shopping. Yo lo que hice fue, a partir de eso, empecé a recorrer y a ver todos los espacios de manipulación que tiene la cuestión penal, procesal penal, que son un montón. La verdad que lo único que digo sin ponerme colorado, creo que obtuve un trabajo original, en el sentido que nadie había hecho el esfuerzo que hice yo. No sé si lo hice bien o mal, pero intenté darle algún tipo de estructura o de andamiaje a todas estas ideas. Este es un libro que estaba destinado a vender 500 ejemplares, sumando tíos, compañeros de secundaria y yo, y lleva vendido 3.200 libros por un milagro del doctor Bonadío primero y Ramos Padilla después. Yo lo que me pareció para hacer como un diseño teórico, por llamarlo de una manera, es primero analizar. De Comodopi hay poco para decir. Comodopi es el fracaso institucional más grande de la vuelta a la democracia. Son 12 jueces que concentran un montón de poder, 12 jueces y 12 fiscales, son fáciles de comprar, fáciles de manipular, fáciles de perseguir, fáciles de controlar. Esa hegemonía, ese imán de conflictos en el que se convirtió Comodopi se solucionaría muy rápido si se amplía la competencia de modo genérico. En la capital hay, además de los 12 jueces federales, 43 jueces de instrucción y además hay creo que 11 jueces en lo penal económico. Solo con diluir las cuestiones federales en ese universo de jueces avanzaríamos un montón. ¿Qué pasa con los jueces? Estoy hablando entre colegas, hay cosas que voy a dar por buenas. En los juicios nuestros, sobre todo en la etapa de instrucción, el juez tiene espacios de discrecionalidad muy grandes, el juez sabe o decide en un determinado proceso a quién le toma declaración como imputado, a quién como testigo, dónde allana, cuándo allana, qué secuestra, qué preguntas le hace un testigo, qué preguntas no. Todas estas cosas, yo cuando estaba en la universidad y me enseñaban garantías constitucionales, me parecía una exageración. Dije, pero ¿cómo vamos a tener estos problemas ahora? Digamos, yo no me esperaba que después viniera Ollarvide o Bonadío o los jueces que tenemos. Digamos. Ahora me parece que me enseñaron un poco, hubieran estado más. En su momento me parecía que era una exageración. Digo esto de la discrecionalidad porque lo vemos claro en el caso de los cuadernos del doctor Bonadío, donde se dicen un montón de cosas que yo no quiero saber si son ciertas o no. Lo que sí no tengo duda es que nadie las descarta como imposibles, y eso ya solo los pone en el debate. Algunos imputados, a los imputados colaboradores, se les infiltra el testimonio. Si uno declara por un lado se va en libertad, si uno declara por otro lado se queda preso, se queda detenido. Digamos, cuando un arrepentido va a hacer referencia respecto al personaje que a cual no le interesa, le piden que se calle. En fin, montones de cuestiones que hacen a la discrecionalidad de un juez y que nos pueden complicar muchísimo. Yo entre los casos de los jueces encontré, hice toda una explicación, hay montones de casos, pero los casos más llamativos que encontré es uno, el juez que se investigó a sí mismo, que es un juez en La Rioja que mató a un acreedor de él, lo mató de propia mano con un revólver así. Llegó a la casa, se duchó, se fue a dormir, a la mañana siguiente lo llamó el comisario y dijo: doctor, no sabe lo que pasó. No, cuénteme, apareció muerto fulano tal. No me diga. Sí, ¿y cómo lo mataron? Entonces, y el juez empezó a instruir esa investigación, metió presa a 2 personas, una cosa desopilante. Al final lo encontraron, se dieron cuenta y lo metieron preso, pero digamos. Después hay un juez que se llama Fagionato Márquez, que no se investigó a sí mismo, sino que se sobreselló a sí mismo. En 2 casos en los cuales era evidente, usted se ríe, un caso fue por duda, se sobreselló por duda a sí mismo. El tipo estaba ahí y cuento. Eran 2 casos donde sucede en las jurisdicciones, creo que Moreno debe ser una,
donde hay un solo juez federal y el sistema de subrogancias no termina de funcionar. Después, si tenemos tiempo, les cuento los casos, pero puso por escrito archivar las presentes acusaciones, le faltó poner en la cual el imputado soy yo. Esto puso por escrito. Después tenemos de Ollarvide un montón. Lo que pasa es que de Ollarvide me parece ya chiste fácil. Una de las más significativas de Ollarvide es que sobreseen expedientes ajenos. Digamos, una vez el doctor, me lo contó el doctor Rijo, estaba desayunando, leyó el diario y vio que habían sobreseído, me dijo, este caso es mío. Y Ollarvide había sobreseído. Y después tenemos la utilización prebendaria de cargo, esto se da muchísimo. Yo lo vi por escrito en el caso del doctor Markevich. El doctor Markevich se moría por ser socio del Jockey Club, el Jockey Club no lo aceptaba, hasta que el doctor Markevich, rápido de recursos, secuestró todos los caballos de la casa, del estudio, y secuestró todo el caballo, lo dejó sin caballo, no podía dar carrera, no podía dar actividad. El Jockey Club lo aceptó como socio. Y después le pasaba algo parecido con un balneario que se llama Ocean, en Mar del Plata, que también era muy exclusivo, no lo dejaban entrar, y aprovechó un caso que tuvo, yo nunca me acuerdo ahora de la persona, había alguien como hubo una muerte en San Isidro de una persona muy importante, y él un poco se afincó en ese caso para conseguirlo. Estos dos casos son indicativos. Jueces que sacan jugo indebido de su cargo, hay miles. Entonces diría que son todos. Yo siempre digo, este problema que tenemos no lo vamos a lograr los abogados, y mucho menos los jueces, porque estos tipos tienen jubilaciones de privilegio, que no hacen cola en ningún lugar, no tienen ningún interés en cambiar esto. Entonces, si uno va a confiar en ellos, vamos muertos y no pagan ganancias. Bueno, no, vos mencionás otro caso, que es el caso de la señora Noble. ¿Cuál fue el móvil para...? No, el caso de la señora Noble, no, el caso de Markevich falleció ahí alguien que era como de la realeza. Cristiano Nazis. Ese caso fue... Él lo hace, en ese caso lo hace porque estaba convencido que... ¿Estaba convencido o había alguna...? ¿Qué caso, Cristiano Noble? Sí. No, hay montones de casos donde los jueces actúan políticamente como parte de una operación de prensa, como parte de una operación política. El de Cristiano Noble no lo tengo puntualmente como una operación. Yo señalé que hay varios. Primero, esta cosa de los jueces federales que utilizan los expedientes con la cuestión del frío-calor, ¿no? Cuando los apuran o los retrasan. La otra cosa que hay con los jueces federales, ahora después volvemos a eso, con los jueces federales es todos hacen entrar a sus hijos, a sus parientes a tribunales, y si uno revisa todos los nombramientos de los jueces federales que hay en el interior o en el Gran Buenos Aires, se va a llevar una sorpresa bastante desagradable respecto de los parentescos. Con los fiscales hay un montón, hay mucho, lo que se vio ahora es mucho fiscal cómplice de la dictadura, pero no ideológicamente, que este sería un problema menor, sino o con responsabilidad en hechos en hechos gravísimos de desaparición de personas, etc. De los fiscales no hablo tanto porque está el doctor Delgado, después tengo problemas. Con los abogados hay un montón de cosas. Está la figura del operador judicial, que por lo general es abogado, que es el que lleva y trae el mensaje del poder, plata, chismes y demás. Después, en la captura federal hay un montón, ¿no? El que más trascendió en este rol es el señor Angelici, que a mí me pareció bien interesante conocer la historia de él. Es un hombre que viene de la política, milita en el radicalismo desde que tiene 17 años, está en el ambiente de los bingos, está en el ambiente del fútbol, y ha puesto gente de él en cuanto organización gubernamental se les ocurra. En la AGN, en el Congreso, en la legislatura, en el colegio de abogados. Si uno tiene que de Angelici, saben 500 tipos que están en lugares claves.
y tiene incidencia en los nombramientos de los jueces, pero es uno, hay un montón de esos. Después, a mí, hay una subespecie de colegas nuestros que me despierta mucha simpatía, que es el denunciante crónico. El tipo que se despierta a la mañana y ustedes sacan a pasear al perro, desayunan con su mujer, el tipo recorta el diario, va y hace una denuncia porque algo en el diario no le gustó, hay una noticia que no le gustó, que yo. Esto, que puede pasar una vez, dos veces, se convirtió ya en algo serial. Hay gente que construyó un espacio de poder en base a eso. De los 50 músculos que tiene la cara no se le mueve ninguno, igual la televisión. A mí el que más me gusta, que también es amigo de Federico, es Manuel Sanz. Manuel Sanz, que le entran todos los anónimos, llegan a la casa de él. Es como el Aleph de Borges, el lugar donde se reflejan todas las cosas. Yo creo que ese es un servicio alternativo de lo que conocemos como servicio de inteligencia. Lo sacaron de una película de Chaplin que se llama El Pibe. Había un señor que vendía vidrios y no tenía clientes, entonces contrató a un pibe para que rompa todos los vidrios del barrio. Entonces la gente con su vidrio roto lo va a buscar a él. Acá en qué consiste el truco: todo el mundo denunciado, todo el mundo en tribunales, todo el mundo inquieto, y después los servicios se encargan o de facilitar la solución o de profundizar el problema. Esto es para mí lo que pasa. Y después el otro gran tema es lo que yo llamo, mejor dicho, lo que se conoce como conductas adaptativas de los abogados, que vemos que en un ambiente que se conoce como de anomia, que es donde nadie respeta las reglas, donde todos suponemos que nuestros colegas están dispuestos a ceder un poco o a estirar un poco las normas éticas que gobiernan en el ejercicio de nuestra profesión para conseguir un cliente o para sacárnoslo, empezamos a desarrollar conductas adaptativas al medio. Entonces, a uno, cuando viene a ver un cliente, así sea nuestro sobrino, lo primero que quiere saber siempre es cuánto le vamos a cobrar. La segunda pregunta es si conocemos al juez, si conocemos al fiscal. Digamos, pareciera ser que declararse honesto en el microclima que hay en el ambiente de los penalistas es una carta de suicida para proyectarse en el ejercicio profesional. Ese es otro de los temas que vi acá. Después hay un montón de situaciones con la policía, de cómo eligen el juez para sus casos, cómo arman causas. Con los periodistas también hay un capítulo que hice para ver un poco cómo es la relación cuando hay pocas fuentes de información. Los periodistas de tribunales dependen del buen humor de los jueces y de los fiscales, porque no tienen mucho más donde ir a brevar. Dependen también de la línea editorial de las empresas que los contratan. Los jueces también tienen una cosa muy pendiente de los periodistas. Hay una frase que a mí me parece luminosa, que es: los 100 hojas de fundamentos jurídicos los leen 5 personas, las noticias las lee todo el mundo. Entonces al juez, al periodista, le preocupa mucho más un titular en el diario que lo que diga una resolución fundada. Con los servicios de inteligencia pasó una cosa parecida. Yo encontré, como para ejemplificar mi punto, casos iniciados por los servicios de inteligencia, casos desviados por los servicios de inteligencia y casos terminados por los servicios de inteligencia. En la capital, acá sí hay mucho de chisme, de tradición oral. Hay juzgados donde no se sabe, juez, servicio de inteligencia, quién es el jefe y quién obedece. Digamos, esto se vio ahora con el señor D'Alessio, esa actitud parajudicial, ¿no? Con servicio de inteligencia actuando a pleno, y con todo lo que tiene que ver con las escuchas telefónicas. Hay un libro de un chico que se llama Saboya, un proyecto que se llama Saboya, se llama Espiados, que empieza a hacer un raconto de cómo funcionan los servicios de inteligencia en nuestro país, los servicios de inteligencia que dependen de la policía, de las policías locales, de la gendarmería, de la armada, en fin,
y el tipo hace una cuenta según que traspolada esta reunión, acá somos 25 personas, 15 serían los servicios de inteligencia. ¿No? Esas proporciones da, aquí no, pero servicios de inteligencia infiltrados en la actividad de los tribunales, en la actividad de la policía, ni hablar, en la actividad del Congreso, en la actividad del Ministerio Público, en la FIP un montón, en fin, toda una sociedad cortada por servicios de inteligencia. Y una cosa que también me pareció interesante, que es la técnica del dossier, que es una situación mental. Cuando a uno lo amenazan con que tiene información personal o que lo puede comprometer, aunque no nos digan con qué, uno siempre dice, bueno, algo tiene que tener, ¿no? Siempre 15 minutos que no borró de la cabeza, que no se acuerda bien lo que hizo, todos seguramente nos mandamos a una macana. A mí siempre me dicen que era una despedida soltero, yo tenía un gorro de Atlanta, digamos, todos tenemos algo que pensamos que puede estar en manos de los servicios de inteligencia. Y si no somos nosotros, algún familiar, algún amigo, todos somos vulnerables a lo que se conoce como la posibilidad de una apriete y demás. Después, la gran vergüenza para mí del Consejo de la Magistratura, actividad cuasi mafiosa, concursos con trampa, se tienen algunos candidatos tienen el examen antes de rendir, tienen el examen, ¿no? Ni siquiera, había un dicho que era, a los amigos le damos las preguntas y a los más amigos le damos también las respuestas. Hay candidatos que tienen el examen con las preguntas, hay trampa para evaluar los puntos, ¿cómo se llama? Las impugnaciones. No, los puntos, los antecedentes. Hay trampa con los antecedentes, después hay trampa con los jurados, para elegir quién va a ser los jurados, y después en la audiencia final hay una audiencia personal que se utiliza sobre pretexto de discrecionalidad para ir poniendo los candidatos ya con detalle a ver quién entra en una terna y quién no. Nunca los gobiernos, nunca la justicia investigó al poder en tiempo real. Ahora vemos que hay abuso de presiones preventivas, calendarios electorales que coinciden con calendarios judiciales, actuación en conjunto de distintas instancias judiciales que debieran caracterizarse por su independencia, hostigamiento para jueces, para funcionarios judiciales que no se adecúan a la nueva política. El caso de Alessio nos mostró lo peor, que es el uso de la información reservada para extorsionar. Si ustedes ejercen la profesión sabrán que los Alessio ofrecen un polirrubro, un catálogo de servicios, nos avisan cuando nos chupan el teléfono, nos avisan cuando nos van a allanar, inventan anónimos, consiguen testigos de ocasión, en fin, todo un microclima que hace que para nosotros sea el ejercicio profesional una actividad bastante riesgosa. Hay toda una parte del libro que tiene que ver con los distintos casos de manipulación concretos. A mí lo que me parece más representativo es una cosa que a esta altura es increíble, que es la posibilidad cierta de que se pueda manipular la Cámara de Sorteos de la Cámara Federal. Hay auditorías que se hicieron que dan bien también en el sentido que explican que hay un sistema de algoritmos con accesos remotos, que se puede hacer trampa con eso y nosotros seguimos como si nada. Aparte de eso hay montones de casos. En este momento lo que estamos viendo más es manipulación con conexidades, con reglas de conexidades, causas paralelas. En su momento con el memorándum, en la investigación del memorándum de entendimiento con Irán, la causa la tenía Rafecas y la Sala 1, a alguien no le gustó, se hizo la misma causa, subrayo, la misma causa, y le tocó al doctor Bonadío y con la Sala Segunda. Ahora hay una investigación que tiene el doctor Ramos Padilla, parece que a la gente no le gusta, entonces se hizo otra causa, que casualmente tiene el doctor Bonadío y demás. Yo siempre digo lo de, con esto cierro,
Yo simpatizo, no sé si soy simpatizante kirchnerista, lo que sí simpatizo mucho más con el gobierno anterior que con este. Lo que tiene que ver con la justicia me parece un desastre de los dos. Lo quiero decir con todas las letras, porque muchas veces como uno critica ahora, la justicia pareciera ser que es una crítica antimacrista o política actual. Política actual. Y la verdad que cuando terminé el libro es profundamente antikirchnerista, porque cuando terminé criticaba Bonadío era juez con Menem, con De la Rúa, ahora está Bonadío, antes estaba Ollarvide, digamos. Hay un montón de cosas que yo creo que sinceramente no tienen arreglo. Yo soy muy pesimista con eso y sí, nos va a costar mucho explicar que tuvimos 20 años de Ollarvide. Con eso solo ya tenemos una idea de lo mal que estamos. Federico Delgado. Bueno, de nuevo, gracias por venir, gracias por prestarnos un rato de su tiempo para discutir con nosotros. Somos amigos hace mucho tiempo, pese al bullying, pese a todo eso. De hecho, él es más amigo que yo de la gente de la editorial, pues yo tiene más libros, los míos van a llegar, lo prometo. Escribimos libros parecidos, básicamente criticamos lo mismo por ahí en algunas partes de lugares diferentes. A mí me parece también que la justicia es el gran fracaso de nuestra democracia, es casi una vergüenza. La justicia federal, ¿no? Que es la que yo integro, no quiero tampoco generalizar. Comodoro Pi es lo que ustedes sienten, lo que ustedes ven, lo que ustedes sufren. Los libros nuestros quedaron viejos, en cierto modo, porque me parece que cuando se inicia desde fines del año pasado, con la historia de los cuadernos y lo que se ha venido prolongando con el tema de ahora con los de Alessio, parece que la crisis ha llegado a un nivel que era difícil de calibrar y de pensar. Yo traté de mostrar a través de mi experiencia la hechura del expediente, por ahí la parte más bien oculta, el punto de vista interno, si ustedes quieren. Trabajé la familia judicial, trabajé cómo se hace una causa, qué niveles de impedimento hay, los maridajes a la hora de designar jueces, los maridajes a la hora de designar fiscales. Traté de narrar problemas culturales, que tiene una justicia que trabaja con telegramas, sin wifi, con fax, una justicia que construye lejanía, que trata de aislarse de la sociedad civil, que es un servicio público, pero parece cada vez más se asemeja a un lugar donde depende de los intereses que ingresen, va a ser la política pública, en fin. Y al final traté de plantear algunas cosas que me parecían interesantes para discutir, que nos permitirían salir de este lodazal. De todas formas, me parece que los textos tienen algún viso de utilidad, en tanto disparadores, para discutir, pero francamente han quedado viejos. Nunca nos imaginamos, Néstor Bloforé, que las cosas se iban a poner tan feas, pero tan feas. Digamos, yo hace mucho tiempo sostengo que todos vivimos en libertad condicional. Digamos, porque cualquier tipo con facultades para firmar una orden de detención se levanta con la pata izquierda. Nosotros caímos en el lugar equivocado, porque hablamos con la persona equivocada, porque tuvimos la relación equivocada, por lo que fuere. Y la verdad que nos quedan pocos lugares para buscar un refugio, que alguien aplique esas garantías maravillosas con las que nacemos, que son los derechos, ¿no? Parece que estamos en una situación muy complicada. Las instituciones en general y la judicial en particular son muy débiles, excesivamente débiles. Están sujetas a humores que no son los de la Constitución. Jueces y fiscales trabajamos, porque yo integro el sistema judicial, porque uno en definitiva critica las cosas que quiere, ¿no? Y le dedica tiempo a las cosas que quiere. Yo entré a tribunales muy joven, y entonces uno tiene cierto afecto a los lugares que dedicó tanto tiempo y tanta energía, pero la verdad que son lugares que tienen un fin en el diseño institucional muy específico, tienen objetivos muy claros, muy concretos, pero que entre el ser y el deber ser hay una distancia que es cada vez mayor. Y eso tiene que ver con que las instituciones son muy débiles, excesivamente débiles.
están sujetas a humores empresarios, a humores políticos, a humores de empresas mediáticas, a humores de la corrupción. En definitiva, me parece que lo peor de todo, me parece a mí, es que hemos naturalizado a los argentinos vivir una suerte de desierto moral donde vale cualquier cosa. La ley es un elemento más para interactuar, que lo usa quien tiene el poder de usarlo, o lo usa como un arma, fuera de cualquier tipo de componente ético-moral, y las armas sirven para construir edificios que también para derrumbarlos. Entonces me parece que estamos en el peor de los mundos y que hemos naturalizado, cuando Pablo recién decía que tenemos esa capacidad de adaptación para desarrollar algunas herramientas para movernos en determinado ecosistema, eso me parece un punto clave para todos nosotros, porque el sistema de justicia está integrado por poderes fiscales, pero habla un poco, no, pone un poco en un espejo a todos los argentinos, y nosotros los abogados somos parte de un lado o del otro del sistema judicial, y me parece que esa capacidad de adaptación es una cuestión clave, porque no solo hemos naturalizado vivir fuera de la ley, no solo hemos naturalizado vivir en un lugar donde la ley es una excusa para, en general, para legitimar decisiones preexistentes o acuerdos preexistentes, sino que hemos desarrollado herramientas para perfeccionar ese sistema. Y ese sistema me parece que lo que nos demuestra el caso Alessio, el abuso de las prisiones preventivas, las cárceles llenas de perejiles, los poderosos que han saqueado este país llenos de sobreseimientos que circulan por la televisión, por el mundo. Parece que lo que nos han demostrado es que ese sistema se nos empieza a volver en contra y que ahora nos ha colocado a todos nosotros en una situación de fragilidad que yo llamaba libertad condicional, que me parece que puede tener dos tipos de salida. Una salida, digamos, buena es que se genere un proceso de autorreflexión y que cada cual, desde su lugar, empiece a hacer todo aquello que esté a su alcance para mejorar esa situación, o bien seguir desarrollando capacidades de adaptaciones para que eso se convierta deliberadamente en un estado de naturaleza, donde el que es más fuerte, el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más contactos, más amigos, lo que fuere, va a imponer su voluntad. A mí me parece que la cuestión judicial, en particular, todos los ribetes del caso Alessio, más allá de los personajes, más allá de los jueces, los fiscales, está demostrando el peor de los mundos. Porque no solo demuestra, porque si fuese un sistema paralegal, digamos que está funcionando junto a la justicia, una especie de negocio que encontraron un par de vivos, me parece que sería un problema gravísimo pero solucionable. Acá lo que estamos viendo es casi una mixtura entre lo peor de lo público y lo peor de lo privado, que ha cooptado espacios institucionales que son el último refugio que tienen los ciudadanos para que se proteja un contrato, para que se haga cumplir una cláusula de una situación laboral, para que un delito se castigue, para que un hecho delictivo se descubra. Entonces me parece que estamos muy complicados y no veo que las personas que han... porque es un problema colectivo la justicia, pero claramente hay responsabilidades diferentes. Me parece que quienes aceptaron responsabilidades institucionales muy altas, quienes aceptaron cargos políticos muy altos, en algún momento han digamos, disfrutado o han sacado ventaja de este sistema. En otro momento me parece que con su silencio han permitido que crezca, y ahora lo que veo es una indiferencia que aterra, porque nadie toma por las astas una cuestión tan importante. Se hacen todos los tontos. Uno puede mirar programas de televisión donde hay críticas testimoniales, puede leer los diarios que hay declaraciones muy sonoras de representantes, pero no hay ninguna política pública que empiece por el principio, que me parece a mí es premiar a los buenos, castigar a los malos, establecer mecanismos de frenos y contrapesos, mecanismos de control dentro de la justicia, incluso los propios colegios de abogados. Hay abogados que dan mucha vergüenza, a ustedes les pasará, tipos que tienen una matrícula pero que son verdaderos delincuentes. Y todos hemos tolerado que esas personas interactúen con la gente que se prepara, con la gente que trabaja, con la gente que estudia, con la gente que cree que la Constitución es algo más que un librito y que en realidad es el pacto que puede hacer posible la vida en común. Y la vida en común, me parece a mí,
solo es posible, al menos desde el punto de vista de la apuesta democrática, si construimos una serie de instituciones fuertes, sólidas, impenetrables a los intereses particulares, que nos permitan básicamente hallar un cuerpo de burócratas que, frente a un conflicto, lo resuelvan de acuerdo a la ley y solamente de acuerdo a la ley. Entonces, el libro mío trata de contar la experiencia de una persona que ingresó cuando era muy joven a la justicia, que fue ascendiendo casi por casualidad. De hecho, yo llegué a fiscal de casualidad y por eso jamás concursé más, porque jamás esperé otro cargo, porque me pareció que había sido demasiado benévola conmigo. Entonces trató de contar a través de algunas herramientas teóricas y sobre todo de muchas cosas, sufrimientos prácticos, experiencias que me pasaron, cómo se fue gestando un proceso de degradación que nos ha llevado a una situación que está convalidada y naturalizada, quizá por la indiferencia de casi todos los argentinos, que se traduce básicamente en que hay un cuerpo de burócratas en la justicia federal que dispone de la vida, de la libertad, de los patrimonios, de los derechos de un montón de personas, sin rendir cuentas de ningún tipo. Lo pueden hacer bien, lo pueden hacer mal. Como decía Pablo, ajustan decisiones a calendarios electorales, hay decisiones amañadas en varias instancias, se utilizan las prisiones preventivas como si fueran cafés que se conviene a un amigo. En fin, todo un montón de problemas que ustedes conocen porque sufren igual que nosotros. Esas cosas, algunas de esas cosas van a encontrar en mi libro, ideas que tienen que ver con ese tipo de situaciones. No quiero volver mucho, solamente decirles que vamos a estar el 12 de mayo en la Feria del Libro, en una mesa mucho más amplia que nosotros dos, que va a haber gente por ahí que va a estar un poco más preparada que nosotros, y vamos a tratar de discutir este tipo de cosas con la excusa del libro mío, del libro de Pablo y el libro de una amiga nuestra, que es Silvia Hauser, que es una periodista de Página 12, que también trabaja estos temas y que está escribiendo y elaborando mucho esto, y decirles que nos sería muy grato contar con vuestra presencia para que también nos ayuden a pensar, a discutir y a debatir estas ideas para todos los que nos importa la cuestión judicial. Nada más, estamos abiertos a lo que ustedes quieran contarnos. Yo te preguntaría, Federico, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? A los dos les preguntaría, pero... Depende de cada cual desde su lugar, ¿no? A mí me parece que la cuestión de quienes ejercen la abogacía, yo creo que tanto los que estamos adentro del sistema judicial como que lo integran desde el lado de afuera, es decir, los abogados, los auxiliares de la justicia en sentido amplio, lo primero que tenemos que hacer es volver a ser leales con la Constitución. Parece que es el primer paso, es volver a respetar. Cuando nos dieron el título en la facultad, algunos hace más tiempo, otros hace menos tiempo, todos juramos lealtad, hicimos una promesa a la Constitución. Me parece que volver a ese primer amor que alguna vez nos llevó a una facultad de Derecho, me parece que es el paso necesario y básico que, a partir del cual es posible pensar en alguna reconstrucción. Me parece que los caminos son de dos planos que son complementarios pero diferentes, uno que es cultural y es a mediano plazo, que es un problema ontológico de la Argentina que tiene que ver con que la ley rige pero no se cumple, empezar a hacer que la ley rija y se cumpla, y después me parece que es construir incentivos. Me parece que los seres humanos funcionamos con incentivos y hay que construir incentivos para que reconfortar al que es bueno, al que es leal con la Constitución, al que es serio, al que es honesto, y castigar al otro. Me parece que yo empezaría por esos lados que parecen por ahí un poco risueños o poco imaginativos, me parece que es el principio de todo. No sé vos, Pablo. Yo estoy en la parte donde por ahí tomo distancia de Federico porque me parece que llevo las cosas a un nivel de abstracción que después uno salimos de acá y decimos, bueno, nos vamos a reconciliar con la Constitución. ¿Qué hacen? Lo mismo con la Constitución en la mesita de luz, digamos. A mí me parece que hay una frase de Perón que es: a la Armada la corro con los bomberos, y me parece que le prestó a los bomberos para correr a los jueces federales. A mí me parece que hay un núcleo ahí, hay un centro
de tipos que juegan sucio, que son impunes, que no les importa nada y que difícilmente, como sugiere Federico, frente a un sistema de premios y castigos o de incentivos, van a modificar su actuación. Yo siempre pienso en el caso de Servini Cubría. Servini Cubría ya está largamente en condiciones de jubilarse, es jueza federal hace un montón de tiempo y sin embargo sigue ahí. Podría pedirle la jubilación al gobierno, se lo podría pedir. Sigue ahí, Servini Cubría. Servini Cubría se podría jubilar con un sueldo de alrededor de, con una jubilación de alrededor de 350.000 pesos, conocer paisajes exóticos, aves de colores, comida mediterránea. Y está ahí. El poder le gusta más que todo Evidentemente ahí hay algo. A lo contrario. Que ahí hay algo muy fuerte. Si Tiene un gran poder de adaptación. Sí. No. Hoy es, si usted lo consulta en los cafés, es la jueza federal con más prestigio, de las más equilibradas. Y la justicia electoral encima. ¿Cómo? El padrón de la justicia electoral. Claro. Acumula 2 jugados, ¿no? Los 2. Sí, yo creo que no hay. Un caso puntual que es el de los jueces federales tiene que ver con licuar su poder pero después a mí me parece, soy muy poco optimista porque yo preferiría hacerme la idea que reconstruir esto va a costar mucho más y va a ser mucho más difícil de transitar y que depende, repito, de nosotros porque ni los jueces ni los fiscales, no lo digo por Federico que es el único que le pone el cuerpo a la situación y se la juega y cuando podría quedarse en su caso de media siesta, pero nadie del establishment va a cambiar nada, están muy cómodos con eso, tienen sueldazos, tienen vacaciones, tienen obra social, tienen el trabajo de todos sus hijos y de todos sus parientes garantizados y cuando cualquiera de nosotros tiene un amigo que se queda hasta las 3 de la mañana estudiando para un examen y la mujer se despierta y le hace un mate y lo impulsa para darle ánimo, que sepa que ese concurso está amañado, que le van a hacer trampa. Entonces, a mí me parece que esto hay que decirlo con todas las letras. Y una cosa que Federico no lo dijo el otro día con estas letras, pero me parece que hay que ser cruel con el indiferente, con esa mayoría silenciosa. En tribunales no son todos delincuentes, pero uno tampoco tiene que ir distinguiendo. El que tiene las manos limpias y que hace su trabajo con pasión, con amor, que lo diga y que levante la mano, porque si no, para atrás, como dice mi sobrina. Sí, este sistema se ha nutrido del silencio de mucha gente. Digamos, los buenos es probable que sean mayoría. El tema es lo que tienen que decir. Nadie pide actos de heroísmo. Yo no, me parece que la gente tiene que cuidar el trabajo, tiene que un montón de cosas, pero hay miles de formas de hacer visibles algunas falencias del sistema. A mí lo que me preocupa es el sistema. Las personas, los jueces, malos, sabemos lo que son los federales. Ahora, lo peor de todo es lo que decía Pablo, hay un sistema que está sedimentado, que perdura en el tiempo, que tiene vasos comunicantes con los empresarios, con los políticos, con los narcotraficantes, con lo que ustedes pueden imaginarse, y que tiene un montón de idas y vueltas y mecanismos de financiamiento en sentido amplio, porque el financiamiento no es solo plata, es a veces un curso, un laburo para un amigo, para un hijo, para un amante, un viaje. Entonces, lo que hay que desagregar es el sistema, y estoy de acuerdo que quienes gozan del sistema, quienes usufructúan del sistema, jamás van a tratar de derribar. Tiene que ser una cosa que lo pueden hacer solamente quienes lo sufren. En el fondo me parece que hay una discusión del poder, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, hubo un intento por hacer una reforma de la justicia en donde fue la propia justicia la que decidió que eso no prosperaba, ¿no? Hubo varios. Sí. Yo recuerdo 2 en los últimos 15 años. Hay dos reformas. Una que tiene que ver con la cantidad de jueces federales, que primero lo intentó el doctor Gustavo Vélez y después el doctor Galavano, y los dos terminaron en fracasos, entre otras cosas por la oposición de los mismos jueces federales. Y después, dentro de lo que llamó la reforma por la justicia, el gobierno de Cristina Kirchner postuló, creo que eran 6 reformas
Yo en lo personal algunas me parecían que estaban muy bien, otras no las terminé de compartir, pero también de eso no quedó nada. Lo único que quedó, y hasta por ahí, que para mí no es menor, es el sistema de ingreso democrático. Que eso por lo menos en el ámbito de la procuración funciona, pero Yo justamente voy a eso, ¿no? En esta pelea de poder entre el poder político y en este caso el poder judicial, en donde quizás pueda haber alguien que mande al Congreso una ley para reformar la justicia, pero de última la Corte Suprema, la justicia va a tener la potestad de terminar diciendo es constitucional, inconstitucional, se hace, no se hace, ¿no? Ellos mismos tienen en la mano el poder de dejar que eso cambie o no, ¿no? ¿Y por qué van a dejar o ceder esos poderes que hoy tienen? Hay un problema. no lo van a hacer. Por eso, el tema es bastante pesimista. No, y además hay un problema de esquizofrenia institucional en la Argentina. Yo no creo mucho que las instituciones puedan cambiar comportamiento, pero la ingeniería nuestra es una locura. Nosotros tenemos, por ejemplo, el famoso control de constitucionalidad difuso, que cualquier juez de la Argentina se levanta con la pata izquierda y declara la inconstitucionalidad de una ley, lo cual es una locura. Ningún país puede funcionar así, digamos, sin ningún tipo de aparte por una herramienta que ni siquiera está clara en la Constitución, es una usurpación que hace la Corte, que se roba una facultad, copiándose del caso Madison Marbury, que todos estudiamos alguna vez, y el Poder Judicial se roba una facultad que no está escrita en ninguna parte, y que, digamos, tiene, por un lado tenemos jueces que pueden hacer eso, pero tenemos códigos de fondo que uniformizan la ley, pero a su vez cada juez dice lo que quiere, no hay ninguna instancia que interprete la ley de manera homogénea. Digamos, no hay incentivos ni personales, ni institucionales, ni de castigos, ni de premios que generen cierta racionalidad que permita prever lo que puede ser un sistema judicial eficiente. Es más, en el fondo, muy en el fondo, toda la apuesta de nuestra Constitución, o de no la Constitución, sino de las leyes que lo reglamentan, tiene que ver con que la buena o mala calidad de un juzgado o de una fiscalía depende de los valores morales del juez o del fiscal, o de su nivel de compromiso. Digamos, eso me parece que es demasiado optimista, porque en ese aspecto yo me prefiero más la antropología negativa de Hobbes o Maquiavelo que cualquier otra visión optimista de la naturaleza humana, ¿no? Entonces me parece que hay problemas de valores personales, problemas culturales, problemas institucionales, y todo eso ha permitido que se conforme un sistema que a esta altura es muy difícil de atacar, porque tiene mecanismos de designación que están de algún modo de autodesignación, mecanismos de autodepuración y un montón de estrategias que les han permitido construir una justicia que es autónoma de la Constitución, pero que además tiene un poder infernal, la justicia federal, para incidir en la vida pública de los demás poderes. Entonces me parece que estamos en una situación muy complicada y que una vez más, por ahí lo que dice Pablo es mucho más gráfico que lo que digo yo. Me parece que hay que ser también crueles con los indiferentes, porque todas estas cosas, como decís vos, es poder, y el poder siempre el poder, por más duro que parezca, no deja de ser siempre un acuerdo de voluntades. Digamos, el que crea que el poder es sólido no entendió nada. Digamos, el poder es la creencia de que algo está ahí y todos lo respetamos. El día que la gente deja de creer, ¡puf!, se cayó el edificio. Digamos, esto es la historia del mundo. Pero, digamos, ahí está el trabajo que hace la ideología, ¿no? De hacernos creer que algunas cosas que parecen muy fuertes nos parecen impenetrables, nos parecen absolutas, nos parece que no se puede entrar por ningún lugar, pero en ese aspecto yo me diferencio un poco de Pablo, porque me parece que siempre hay alguna hendidura por la que entra la luz. Y después, bueno, está es nuestra acción la que tiene la capacidad para articular voluntades y tratar de meter alguna endijita que agrande esa grieta. O sea, el problema es que Comodoro Pi refleja todo el país, o sea, todo se comunica, la imagen que se lleva a la gente de la justicia viene de Comodoro Pi y está claramente para ir a una reforma, más allá de la gente porque está desproporcionado el manejo del poder de los jueces de instrucción, los fiscales muy acotados, y la Cámara tiene menos poder que un juez de instrucción técnicamente, porque que va manejando los tiempos y todo lo demás. Totalmente desproporcionado se llegó a esta situación. Sí. Claramente tiene que ir una reforma, eso. Como él dijo, repartiéndolo con los otros claro. Los penales, con el penal económico, pero está acumulado y desproporcionado.
esto explota. Ya estamos viendo parte de la explosión, porque esto no puede soportar el funcionamiento así. Hay ya, porque aparte, ya ni hay eufemismo, porque ahora, por ejemplo, por mencionar el caso que está en boga, que es el de Rama Padilla, ahora ya hay un rumor que el caso viene a Comodoro Pi, donde se da por bueno, que le va a dar lavado y planchado, el caso se termina. Y yo también creo que es así, digamos. Pero en Comodoro Pi hay 12 jueces que son distintos entre sí, digamos, sin hablar bien de Casanelo y mal de Bonadío, no son lo mismo Casanelo y Bonadío, o no es lo mismo Rafecas que algún otro juez. Sin embargo, ya está la creencia instalada de que un expediente va a Trosser, como lo vi. De ese lugar ya no se vuelve, digamos. Se da una cosa para mí muy triste también, que es que vemos las decisiones de Comodoro Pi de acuerdo a nuestra simpatía política. Digamos, si uno puede ser lo que quiera, si la resolución es mala para Cristina Fernández Kirchner, estamos contentos. Si la resolución es buena, otros estamos contentos. Y la verdad es que por lo general, ya si es culpable o inocente, lo que hay detrás de esa decisión no tiene ningún interés. Es como un Boca River, ganó Boca, no importa si es un gol con la mano. Es un problema cultural. Uno simpatiza con el resultado, entonces ignora el proceso. Lo de Rama Padilla da cuenta de cosas, denuncias inventadas, testimonios inventados, con pericias, digamos. Mi libro salió el año pasado y lo que dice Fede es cierto. Tuvimos mucha publicidad, pero a la vez el libro quedó desactualizado. Desde que salió el libro, metieron preso a un juez de La Plata por liderar una banda de secuestradores. Mira que uno es el juez, uno dice, bueno, se va a rebuscar con algo un poco más sofisticado. Se ríe. El juez se llama Melazo. Otro llamado Soto Dávila con narcotraficantes. A Casanelo le hicieron una maniobra, mintieron diciendo que estaba en la Casa Rosada para recusarlo. Salió ahora en la causa de Gasly 4, que es donde metieron preso a Debido, una pericia falsa, una pericia trucha. Está procesado el perito. Ojo, no es que lo que me gustaría a mí, lo que siempre me gusta rescatar es ya no se trata de si alguien es inocente o no, se trata de que esto es una locura. No es porque yo piense que Debido es, digamos, me parece que hay que entender que son todos malos, digamos, y que nos vamos a quedar sin saber quién es inocente, quién es culpable. De hecho, la gente más crítica a Bonadío, que ahora está en cuartel de invierno, era la gente más reaccionaria, los abogados más tradicionales, los abogados de establishment estaban que trinaban con Bonadío, porque Bonadío hace lo que quiere. En el juego de Bonadío hay hasta situaciones de violencia física en la mesa de entrada de prepotencia. Claro, después Bonadío fue contra el kirchnerismo y pasó a ser, dejó de ser el juez de la servilleta para ser el juez. Pero me parece que si no entendemos eso, vamos muertos. Creo que vamos muertos, pero... Claro, yo lo que veo es que el futuro de la Argentina está más condicionado por el futuro del Poder Judicial que del Poder Legislativo y Ejecutivo. Todos estamos pensando en esta futura elección, pero nos olvidamos de lo que está pasando en el Poder Judicial y me preocupa que los propios abogados no estén interesados en lo que pasa. Hay una apatía. Es la indiferencia. Para mí, eso de la crueldad y la indiferencia me parece genial, porque es una descripción de la situación que hay un párrafo que propone dedicarse a los abogados, que es tal cual, ¿no? A pesar de que en el conurbano a veces la situación es distinta y hay otro fenómeno, pero
esa apatía, nosotros nos sentimos responsables como colegio de abogados, que no solamente tenemos que defender los legítimos intereses de los abogados, sino también hacer docencia y tratar de despertar un poco la conciencia de los profesionales, ¿no? Yo veo, en el colegio de abogados me pareció, en la capital hay varios abogados que tendrían que vivir dando aplicaciones en el Tribunal de Disciplina y curiosamente no saben dónde queda. El doctor Bonadío echó de un procedimiento al doctor Beraldi, que no sé si ustedes tienen gusto de conocerlo. El doctor Beraldi es un encanto de persona, es un referente para un montón de abogados jóvenes y es la última persona que entorpecería un procedimiento o molestaría y el doctor Bonadío lo echó del procedimiento. Eso merecía una intervención del presidente del Colegio Público de Abogados al otro día, no en el juego Bonadío, en la Cámara Federal, explicándole a los camaristas que, y esto lo sabemos nosotros, somos los abogados, que es con ese mismo precedente a cualquiera de nosotros nos dejan afuera de un procedimiento y eso significa que a nuestro cliente le plantan droga, significa que en una empresa a nuestro cliente tiene 500 computadoras y no le queda ni un mouse. ¿Por qué? Porque el abogado no puede estar ahí para controlar, Entonces, la apatía del colegio de abogados me parece grave. ¿Por qué no reaccionaron? Porque si hubieran reaccionado los hubieran tildado de kirchneristas. Y después la otra cosa que a mí también me da para hacer una denuncia por estafa es en la Universidad de Buenos Aires, porque yo he visto profesores que formaron también a generación de estudiantes en la enseñanza de las garantías constitucionales y demás, ahora ponderando los procedimientos del doctor Bonadío por el hecho evidente que coinciden con el resultado, digamos, porque nadie que esté en su sala de juicio va a acompañar confesiones forzadas, cuasi torturas, de una situación de mucha irregularidad que hay. Yo tengo la sensación que a mucha gente no le importa nada, incluso que hay muchos colegas nuestros, también por ahí es cierto que hay muchos colegas que las cosas van fenómeno así como está, y tampoco sienten que se la tengan que jugar por nada. Y también es cierto que así como el Poder Judicial es dirimente por algunas cosas, yo creo que de la Corte de la Democracia no se ha hecho valer o respetar como a la altura de los otros poderes. A mí no sé por qué me queda la sensación que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen mucho más peso institucional que el Poder Judicial. Tengo esa sensación. Todavía está peleando la autonomía el Poder Judicial, me da la sensación, en relación a los otros dos poderes, o sea que todavía está en etapa que no llegó a constituirse como un poder. Sí, tiene cosas, el Poder Judicial. En cada lugar tenés este problema, ¿no? La provincia también tenés este problema, o sea, como que... El Poder Judicial todavía es terreno fértil para que haya grandes principados, digamos, para que haya caudillos, que eso no podría ser. En su momento Ollarvide, ahora lo vemos casi con ternura, porque lo vemos cercano a la caricatura. Ollarvide en su momento tuvo mucho poder. Después, estoy hablando de una cosa completamente distinta, el presidente de la Corte, Lorenzetti, tuvo muchísimo poder. Sí. Y no puede, está bien ser presidente de la Corte, pero no puede ser que una persona organice y tome decisiones por todos los tribunales. A nosotros, cuando aparece un D'Alessio, cuando aparece, que hay un montón de abogados que hacen esa... D'Alessio no es un abogado, pero hay un montón de ese universo de, nosotros decimos los buscapina, de los personajes parajudiciales que ofrecen relojes de contrabando, perfumes truchos y fiscales en los penales económicos, tienen toda la oferta junta. Hay mucho más de lo que la gente cree y los abogados me parece además que lo sufrimos un montón. Yo siempre digo que si no hubiera, si uno nunca sabe cómo se reparte esa torta,
pero si uno suprime los abogados que hay corruptos, colmeros, y todo ese cúmulo de clientes se repartiría entre el resto de la matrícula, yo por lo menos seríamos todos millonarios en dólares, porque recibiríamos un montón de casos que van todos por un embudo al mismo lugar. No, vos, por ejemplo, tocas un tema muy sensible para nosotros, que fue el tema del corralito. Acá en Moreno también se armó un pool de abogados que manejaban el corralito con el juez en turno y sacaban la plata sin ningún problema. Eso tiene que ver con los agujeros que tienen las instituciones, eso tiene que ver con la construcción de otra institucionalidad. Eso a mí me parece que la clave de eso, en vez de discutir personas, hay que discutir, además de personas, hay que discutir cómo se construyen instituciones sólidas y bancárselas. Porque, digamos, hay que bancarse esas cosas. Es como bancarse un Bielsa. Es raro lo Bielsa, pero hay que bancarse, porque hacen un gol en contra, que diga se lo devolvemos. Hay que ver si estamos todos de acuerdo en bancarnos una justicia autónoma, una justicia independiente y una justicia que pase del gobierno de los hombres al gobierno de la ley, que es lo que requiere la apuesta democrática, ¿no? Hay que ver si los argentinos, como en nuestra identidad, hay lugar para soportar un formato de vida pública de esa naturaleza, porque digamos tenemos también un problema identitario que dice que cumplimos la ley cuando nos conviene y la tratamos de eludir cuando la ley se nos viene en contra. Es un problema del mismo pueblo que es cultural, hay que claro, hacer docencia, tomando un café te va a decir lo que hizo Bielsa es una boludez. A lo mejor hace estas declaraciones, no, estuvo bárbaro. No, pero en el fondo, Es una gran polémica esa, la de dividido al medio todo. Para mí no es polémica. El caso del Corralito, es un lindo caso porque yo la situación más escandalosa la vi en La Plata, con lo que se conoció como juzgado paralelo, que era un juez que después lo terminaron destituyendo y falleció, donde había trampa en el sorteo de los amparos, y después usted iba con su amparo y no caminaba, hasta que le recomendaban a un abogado y el otro día salía el amparo. Y esos abogados siguen caminando por la calle, todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo sabe quiénes son. Los abogados que salen a la televisión, hay un abogado, yo tengo respeto intelectual, no es mal abogado, doctor Junio Liberona, toda la noche hablando de casos ajenos en la televisión, casos que no conocen. Hay toda una... Ese es el otro tema. Una tradición de sacar... El otro es el doctor Iesi, que está en un programa de televisión también que hacen de comentaristas. Uno se crió, o por lo menos estudió una cosa de abogado sobrio, discreto, ¿no? Y lo vemos en todo burlando, bailando por un sueño. Pues yo fui una vez en mediación y apareció uno que le estuvo burlando con una chica que apellido burlando, no sé, la hija o la sobrina, ¿no? Y el tipo ahí prepoteando, queriendo decir que es una causa civil y no hacer una denuncia penal porque estaba burlando detrás. Sí, lo que pasa es que la gente ve a los colegas en la televisión y piensa que son más importantes, se asusta. Hay una cosa que, bueno, yo no termino de entender, pero yo veo a mi abogado en la televisión y me escapo. Para mí es como ver al proctólogo. ¿Qué va a contar este tipo? Pero hay gente que evidentemente le gusta. Sí, no. Bueno, también cambió el ejercicio de la abogacía con todo este tema de redes y no solamente la televisión, o sea, todo el manejo de la información, de los casos, la confidencialidad. Muchas veces hasta, según yo no tengo Facebook, pero por ejemplo, se contesta por Facebook a clientes. Hay polémica. O sea, se normalizó el tema de las redes y la información, o sea, lo que nosotros tenemos como confidencialidad, tanto en lo civil como en lo penal, como delito y todo, parece como que estaría no solamente lo mediático de la televisión, sino todo el sistema de redes y de información. Cambió totalmente el ejercicio de la profesión en estos últimos años. Sí, no sé si para bien y para mal. A los escribanos antes, para mal. A los escribanos se les exigía que cuando hacían la escritura dieran cuenta de la personalidad de
que conocieran a la persona que participa. Eso estaba pensado para cuando había sociedades pequeñas. Ahora, alguna cosa por las redes, me parece que tenemos que ver. La doctora Rosenfeld fue sancionada por hacer publicidad, digamos, desleal en redes sociales, en Facebook. Donde tal vez la colegiación tendría que intervenir, porque hay una normativa y la ética, el resguardo de nuestro secreto profesional, el contenido. Hay obligaciones. Es la obligación profesional y sin embargo se está naturalizando como aceptable. Y es crítico el tema. El colegio Más tiene- los chicos a lo mejor se piensan, los recién recibidos, se piensan que esto, como es su forma de comunicarse con el mundo, se piensan que esto también es normal. Esto es normal. Sí, para mí hay una pérdida de respeto. Federico recién, para marearnos, habla de Hobbes, de Spinoza, y para mí estamos hablando de los atorrantes, digamos, y cuando uno lo cuenta a los chicos, no hace falta ser tan... Bueno, a lo mejor se emplean con Netflix y con todo, que lo ven de otra manera. Tan erudito. El rol del abogado ya está satirizado en el teatro, en el cine, en la literatura. Y nada, bueno, a mí esa idea de la conducta adaptativa del abogado que no sabe bien dónde ponerse, porque yo cambio de opinión cada 2 cuadras, pienso algo distinto, digamos, de esos temas. No es fácil porque uno también está, por lo menos hablo por mí, pero creo que por todos. Tenemos que adaptar esa situación. Atrás de cada asunto está con lo que vamos a pagar los impuestos. En la duda cartesiana también. No, las vacaciones, no sé, el sustento más elemental. Nos tenemos que ir. No sé por qué. Sí. Yo traje 5 libros. Bueno, Hay 5 mujeres. ¿Puede ser ese el criterio? Muy bien. Perfecto. es un tema de género ese. Claro, 50-50. Sí. A ella ya se lo di, por eso.